La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que estén sintonizando esta programación. Bienvenidos sean todos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Interpretaciones selectivas, segunda parte. Pero mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, como de costumbre, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Amante Dios y Padre eterno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta hermosa mañana. Te damos gracias, Padre, por la vida, la salud y por la oportunidad que nos das de presentar una defensa por la verdad dada a los santos y transmitida por los pioneros adventistas. En estos días donde el ataque a la verdad es la orden del día y donde los que se alejan de la verdad hacen énfasis en mostrar que están en la fe de los pioneros. Por lo tanto, Padre, gracias por la temática de hoy y permite que sea de bendición para los que aprecian realmente la verdad y para los que sintonicen esta programación. Te pedimos que les des sabiduría a tu pueblo y que puedan albergar una buena comprensión lectora para que no sean engañados por los que sacan de contexto tus palabras para confundir al hermano común, para que promueva agendas que vienen haciendo frente a tu pueblo por siglos, para desviarlos de tu senda de luz. Te pedimos una bendición especial por los familiares de la hermana Clotilde que bajó al descanso durante esta semana. Te rogamos que les des fortaleza de lo alto en estos momentos de dolor. Y te pedimos también, Padre, por tu pueblo en estos momentos de ataques despiadados por todas partes para zafarlos de la verdad. Reprende al enemigo y a sus secuaces y haz que tu pueblo pueda brillar como nunca antes. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Hebreos, el capítulo 8, los versículos 3 al 7, donde allí nos dice la santa palabra de Dios, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Gálatas al capítulo 5, los versículos 1 al 4,
donde allí nos dice la santa palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que se aferran a la libertad que nos dio Cristo y no se dejan sacudir por interpretaciones a conveniencia. En el programa de hoy vamos con la segunda parte del tema interpretaciones selectivas, porque la realidad del asunto es que como los que promueven las fiestas judías tienen muchísima área que cubrir para tergiversar las escrituras, Elena White y los pioneros, para poder mostrar un supuesto apoyo para guardar las fiestas, por lo tanto hay material para varios programas como este. Por eso verán que tienen que recurrir a interpretaciones a conveniencia para también vendernos una historia adulterada de pioneros guardadores de fiesta. Parte de este problema es que tienen que sintonizar la mentira promovida por Adrian Evans en cuanto a la obligación de guardar las fiestas judías con las Sagradas Escrituras y la sierva del Señor. Por lo tanto, usted escuchará las palabras de Pablo torcidas como nunca antes las vio en la boca de la sierva del Señor o los pioneros adventistas. ¿Por qué? Bueno, porque quieren armonizar las escrituras con las ideas de Adrian Evans. Y todo para que usted caiga bajo su engaño y termine participando de lo que la iglesia primitiva combatía. Ahora, hay entre los que promueven las posturas de Adrian Evans un hecho que debe causar preocupación. Estos últimos están contentos con trabajar de la mano con la corporación Omega. ¿Y por qué? Bueno, precisamente por interpretaciones selectivas. Nosotros pensábamos que conocíamos lo que querían decir los textos como este, Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 al 16, donde Pablo nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pues nosotros pensábamos que eso significaba, además de que no nos casáramos con alguien que no fuera de nuestra fe, que quería decir también que no participáramos con los apóstatas idólatras y toda la profundidad de lo que eso pueda implicar. Pero según ellos, aparentemente no. Yo creía que cuando el profeta mencionó lo registrado en Amós capítulo 3, versículo 3, donde dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, que él nos hablaba en la sabiduría del cielo para advertirnos de los que andan abiertamente con los enemigos del Señor. Pero según ellos, eso parece que otro contexto. La sierva del Señor nos dice al respecto algo que deberíamos analizar bien para que no seamos engañados. Ella dice: por medio de la relación con quienes no tienen fe en Dios. Pausa. La corporación Omega enseña acerca de un Dios trino. Por lo tanto, es un Dios falso. Ese concepto está basado en las mentiras de la antigua Babilonia. En la apostasía alfa, muchos desconocen que Helena se separó para siempre del grupo liderado por Kellogg. Por lo tanto, ¿cómo deberíamos actuar hoy? Para meditar.
Continúa la cita diciendo, las ideas erróneas se insinúan en forma imperceptible en las mentes y los corazones por uno que se especializa en el engaño. Vamos a detenernos ahí un instante. Aquí Elena nos está dejando saber las razones por qué no debemos entrar en esa mala práctica. Porque el enemigo obviamente va a aprovechar para sacarle provecho a esa mala elección. Ahora, algo que debemos notar es que siempre están los que hacen las cosas en contra del consejo divino. Y lo despachan con la justificación que están en una misión de Dios. Sí, aunque usted no lo crea, toman la actitud de los Blues Brothers. I'm on a mission from God. Pero la verdad del asunto es que aunque eso pudo a lo mejor haber sido una película taquillera para Hollywood, es totalmente diferente ante los ojos de Dios. Continúa la cita diciendo, y esto será la ruina de muchos. Escogerás relacionarte con los incrédulos e infieles que violan abiertamente la ley de Dios. Te separarás por tu propia elección de quienes aman a Dios. Te alejarás lo más posible de la luz. Esta es la senda del engaño. Nunca estarás donde encuentres un exceso de luz, pero pobres los que escojan las tinieblas antes que la luz. Mis queridos hermanos, esa cita es de Elena White del manuscrito 49 del 28 de octubre de 1893, específicamente en el párrafo 29. Los que trabajan con carbón no van a regresar limpios a su casa, a otros con ese cuento. Mis queridos hermanos, los textos bíblicos y la cita que acabamos de leer nos hablan muy claramente de lo que debemos hacer, pero ¿qué sucede cuando alguien elige por su propia voluntad ver las cosas desde su punto de vista para poder eludir la sabiduría brindada en estas citas? Bueno, casi siempre recurre a interpretaciones selectivas para poder presentar y justificar ante los ojos de los hermanos su mal proceder, pero está desobedeciendo a Dios. Ojo, pongan mucha atención porque Elena dijo algo muy interesante en sus días y hago la aclaración cuando la denominación aún no había apostatado. Por lo tanto, no lo dijo más nunca defendiendo la corporación Omega. Dice la cita, ¿cómo se regocijaría Satanás, que Jehová lo reprenda, si pudiera conseguir que se proclamase un mensaje según el cual el único pueblo a quien Dios ha hecho depositario de su ley sería aquel a que se aplica ese mensaje? Pausa. Esta cita generalmente la utiliza la corporación Omega para defenderse de los que la identifican correctamente como parte de Babilonia. Continúa la cita diciendo, el vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre. Y también es la creencia en la inmortalidad del alma. Pausa. Aquí Elena señala solo dos de las mentiras principales de ese vino expuesto por Babilonia, pero en otras de sus citas ella ha añadido más falsas doctrinas que son también parte de ese vino añejo, y por haberlo hecho no se contradijo ni cubrió todo lo que fuera parte de ese vino, pues nos da una buena idea para que no lo bebamos, pero usted verá que hay más cosas que pertenecen a ese vino adulterado. Pero de ninguna manera podemos pensar que solo eso identifica a Babilonia, y mucho menos cuando continúa diciendo estas herejías emparentadas y el rechazo de la verdad convierten la iglesia en Babilonia. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos del tomo 2, la página 77, el párrafo 2. Aunque usted no lo crea, estas personas que militan en la corporación Omega
pero creen en la verdad del Padre y del Hijo y creen en el verdadero carácter de Dios, justifican su estadía y participación en la Corporación Omega con citas como esta que acabamos de leer, pero obviamente sacadas de contexto cuando tratan de presentar que Babilonia es solo guardar el domingo y creer en la inmortalidad del alma. Ahora, si elegimos usar interpretaciones selectivas para justificar las cosas que hacemos que no están en armonía con la voluntad expresa de Dios, ¿cómo quedamos realmente ante los ojos de Dios? Pues mis queridos hermanos, con esa terrible defensa justifican trabajar en la Corporación Omega, los que creen en la verdad del Padre y del Hijo, que también promueven las fiestas judías. Bueno, eso es solo para meditar. Ahora, noten lo siguiente, recientemente a mí mismo me han tratado de aplicar el título del programa y todo porque los identifiqué como fiesteros en el programa pasado. Dizque porque lo hice basado en la forma que Elías se mofó de los sacerdotes de Baal. Dicen que ahí no reflejé el carácter de Cristo. Y aunque eso sea una realidad, eso no cambia la verdad. Pero les pido que analicen el hecho, porque aún así Elías fue traspuesto vivo, aún después de degollar a los sacerdotes idólatras. El punto principal es que Elías no estaba tratando de descarriar al pueblo con agendas judías, aunque todavía no estuviera reflejando plenamente el carácter de Cristo. El hermano del Señor nos dijo claramente en Santiago capítulo 5 versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? No lo duden. No llovió y en su debido momento Elías ya no apareció, porque los ángeles de Dios se lo llevaron a la presencia del Señor. Lo importante es saber que en su estatura de pecador arrepentido trató de honrar el santo nombre de nuestro Dios, presentando lo correcto delante del pueblo, para que no fueran engatusados por la apostasía. Por lo tanto, alabado sea el santo y precioso nombre de nuestro buen Dios. Es verdad, a algunos les he cantado parte de la canción titulada Sombras nada más, para ver si de alguna manera reconocen su terrible error y lo han usado como que ese hecho demuestra que la verdad es mentira, pero la verdad, quien es Cristo, no depende de mí. Existirá por toda la eternidad. Yo tengo flaquezas, lo admito. Yo necesito de Cristo, como lo necesita el hermano común. Necesito su morada interna para representarlo a la perfección. Pero Él sabe que mi interés es su obra y su pueblo, y que valoro la verdad, aunque todavía esté sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero no estoy tratando de descarriar a su pueblo, sino de mantenerlo en la libertad que Él nos ha brindado. No estoy tratando de llevarlos de vuelta a la esclavitud, ni de atarlos con otro yugo. Por lo tanto, a Él acudo. Cristo dijo en Lucas capítulo 12 versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero los que promueven las fiestas dicen que ellos son la manada pequeña porque ellos guardan las fiestas. Y así muchos engatusados se lanzan al culto del santuario terrenal mientras Cristo los mira del santuario celestial. El profeta mesiánico dijo en Isaías capítulo 66 versículo 23, y será que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová, alabado sea su santo y precioso nombre. Para mantener a los engatusados en el error
ellos dicen que ahí están ubicadas las fiestas. Pero mis queridos hermanos, usted puede buscarlas con un microscopio nuclear y ahí no las va a encontrar, porque realmente esa declaración es otra interpretación selectiva. La luna nueva o el comienzo del mes no fue dada ni mencionada en Levíticos 23. Fue asociada con los días alegres y las solemnidades por el uso de las trompetas de plata en Números capítulo 10, versículo 10. Su interpretación realmente es una añadidura a las escrituras. Noten, el profeta Isaías está presentando cómo serán las cosas en la tierra nueva. Él estaba mirando hacia el futuro. La importancia de la luna nueva no era para volvernos lunáticos, sino para marcar el comienzo del mes. En Isaías capítulo 66, versículo 23, nos señala que en esos tiempos los redimidos se presentarán para adorar delante de mí, dijo Jehová. Pero el discípulo amado nos presenta otra razón de mucho peso. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, Cristo nos presenta algo muy importante. Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí Juan registró algo que estaría sucediendo en los cielos nuevos y la tierra nueva. Notarán que ambos profetas están mirando la misma escena, en el sentido de cosas que sucederán en los cielos nuevos y la nueva tierra. Entonces, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, Juan anota otro detalle importante que nos deja saber por qué nos presentaremos ante Dios al comienzo del mes o en la luna nueva. Él dice, en el medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mis queridos hermanos, hicieron la asociación de vida. En la presencia de Dios, todos adoran, pero iremos de mes en mes para participar específicamente del árbol de la vida, según la promesa de Cristo. Y obviamente de sábado en sábado, porque la ley de Dios es eterna y nunca olvidaremos que Dios nos creó y también nos redimió. Alabado sea su santo y precioso nombre. Y como realmente nos redimió del pecado y morará en el templo de nuestra alma por toda la eternidad, no habrá más fiestas que nos recordarán del pecado. Nos señalaron a Cristo y a su obra, y Él nos libertó. Nos limpió de todo pecado. Disfruta la libertad con que nos ha emancipado. ¿Qué pasa? ¿No la puedes visualizar? Pues piensa en esto. ¿Qué estarían haciendo los redimidos en Pascua si Dios erradicó el pecado y los pecadores? ¿Cuál sería el simulacro en el día de la expiación si ya no existen los pecadores? En ese escenario lunático es que te quieren enfrascar los que promueven locuras. Lo que Dios planificó es siempre mejor que las imaginaciones de los que quieren descarriar al pueblo de Dios. Los pioneros adventistas, mis queridos hermanos, no promovían esos disparates, más nunca, que hoy hacen lo indecible para que los puedas aceptar como si fueran verdad. Ellos estaban en la verdad, me refiero a los pioneros, en la lógica del Altísimo, no en las agendas que siempre han promovido los judíos. Vamos a ver dos citas, una de Elena y otra de un pionero, para ver la información que nos transmiten los escritores. Comencemos con la de Elena.
Ahora, recuerden el siguiente detalle. Ellos dicen que ella cambió en 1875. Por lo tanto, veamos una cita después de esa fecha y notarán que su catamarán no se mantiene a flote, sino que como el Titanic, el crucero que ni Dios podía hundir, buscará las profundidades inmediatamente, porque de ahí vienen las mentiras. La cita dice: Cristo fue las primicias de los que dormían. Esta misma escena, la resurrección de Cristo de entre los muertos, fue observada en tipo por los judíos en una de sus fiestas sagradas, llamada la fiesta de los judíos. Subieron al templo cuando se habían recogido las primicias y celebraron una fiesta de acción de gracias. Mis queridos hermanos, esa cita es de Elena White del manuscrito 115 del 14 de octubre de 1897 en el párrafo 30. Como pueden ver, y mantengan en mente, ella no se contradice, la fiesta de las primicias fue un tipo o una sombra que señalaba la realidad cumplida en Cristo, tanto cuando resucitó como cuando se llevó a los que resucitaron con él. La misma pasó al descanso cuando el tipo se encontró con el antitipo, y ahora los cristianos nos gozamos en la realidad y libertad que Cristo nos brinda de manera eficaz. Ahora, pasemos a la segunda. Esta próxima es del papá de Elliot. Esta es de Joseph Harvey Waggoner. Y él, hablando más claro no canta el gallo, nos dice lo siguiente. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, Pablo habla de comidas, bebidas, lunas nuevas, fiestas y sábados que son una sombra de lo porvenir. Podemos señalar definitivamente la obra de Cristo en los sábados anuales, pero cuando tomamos la palabra de Jehová para la santificación del sábado semanal, solo apunta a la creación. La sentencia calificada de Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 17 excluye absolutamente el sábado de su lista de tipos. Mis queridos hermanos, esa cita es de Joseph Harvey Waggoner, uno de nuestros pioneros adventistas. La cita como tal es del 1872 en el folleto titulado Una discusión escrita sobre el sábado, en la página 36, el párrafo 5. Si notaron, Joseph Waggoner interpretó correctamente, como los demás pioneros, como Elena y como Pablo claramente expresó. Los únicos que disputaban esta postura en ese tiempo eran los judíos. Bueno, y ahora todos los que han aceptado su postura judaizante. ¿Y a qué tienen que recurrir? Bueno, esa pregunta no hay ni que hacerla, porque ya todos conocen la respuesta. Tienen que valerse de interpretaciones selectivas para cambiar lo que Pablo dijo, para cambiar lo que Elena dijo y para negar lo que los pioneros claramente dijeron, para que así más incautos puedan añadirse a la lista de los adventistas / judíos mesiánicos que están en plena sintonía con Adrian Evans, y por lo tanto que Adrian Evans los bendiga. Pero quedan advertidos, después se tendrán que enfrentar a Dios para ver si logran convencerlo a él, pero ya para ese tiempo será muy tarde y no podrán abrazar la pura verdad. Por lo tanto, mi querido hermano que me escuchas, no caigas en este engaño milenario. Sigue en la verdad proclamada por los pioneros adventistas. Apártate del mal y ora por la lluvia tardía. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente,
Favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.